Nunca imaginé que estaría escribiendo estas palabras, pero lo que viví el 7 de enero de 2024 alteró para siempre el curso de mi vida. Mi nombre es Matthew Carter y vivo en Washington. Hasta ese fatídico día, me consideraba simplemente otro hombre común y corriente, un esposo, un padre, un gran trabajador, que vivía una vida que no era ni extraordinaria ni notable. Nunca pensé que ese día sería diferente al resto, pero lo fue. Morí ese día, clínicamente, durante 11 minutos y 46 segundos. Pero en esos momentos fugaces, estaba más vivo que nunca antes. Lo que vi más allá de este mundo me sacudió hasta lo más profundo. Jesús me mostró destellos del futuro, especialmente de marzo de 2025, y lo que presencié es algo que no puedo guardar para mí. Es urgente y necesitas escucharlo. Era una fría tarde de invierno en Washington. El tipo de día que te hace querer retirarte a tu casa, lejos del frío implacable. Acababa de terminar un día largo y agotador en la oficina. Mi trabajo no era nada especial, solo un típico trabajo de escritorio de 9 a 5 que requería poco más que presentarme y hacer mi parte. Sin embargo, ese día me sentí más agotado que de costumbre. La lluvia había empezado a caer por la tarde, y cuando subí a mi coche, las calles estaban resbaladizas y el pavimento mojado reflejaba el brillo apagado de las farolas. Llamé a Rachel, mi esposa, antes de salir de la oficina. Como de costumbre, me pidió que comprara un poco de leche de camino a casa. Le aseguré que pasaría por la tienda de la esquina, un simple recado en la rutina de nuestro día a día. No sabía que esa llamada sería la última conversación que tendría con ella antes de morir. El viaje por la Interestatal 5 transcurrió sin incidentes, o eso pensé. Mantuve la radio encendida, pasando las estaciones en un intento inconsciente de pasar el tiempo. Ahora llovía con más fuerza y los limpiaparabrisas luchaban por seguir el ritmo del aguacero. No iba a exceso de velocidad, solo iba a 35 millas por hora, pero la visibilidad era mala y el camino era traicionero. Entonces, sin previo aviso, sucedió. Un par de faros aparecieron entre la niebla y me cegaron. Un camión, que se había descontrolado violentamente, se dirigía directamente hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar, ni de pensar ni de prepararme. Mi cuerpo se tensó mientras me preparaba para el impacto, y luego todo se volvió negro. Cuando volví en sí, ya no estaba en mi auto. Ni siquiera estaba en mi cuerpo. En cambio, estaba flotando. Al principio no sentí nada, ni dolor, ni frío, ni peso en el cuerpo. Solo había una extraña quietud. Tenía la mente clara, pero algo se sentía extrañamente ausente. No estaba seguro de dónde estaba, pero sabía que no estaba en el mundo que acababa de dejar. Mirando hacia abajo, vi el lugar del accidente debajo de mí. Mi coche, un Honda Civic, quedó aplastado hasta quedar irreconocible y el vapor salía de su capó destrozado. Vi al conductor del camión, frenético y paseando de un lado a otro, todavía en shock por el accidente. Los paramédicos habían llegado y sacaron mi cuerpo de los escombros. Los vi trabajar desesperadamente para revivirme, tratando de reiniciar mi corazón. Pero, curiosamente, no estaba asustado. No hubo pánico. En cambio, me envolvió una profunda sensación de paz, más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. El sonido estridente de las sirenas, las voces frenéticas del equipo de rescate, todo parecía distante, como ver una escena en silencio en una pantalla. Entonces lo sentí, un tirón, una fuerza que me atraía hacia algo. Me volví y fue entonces cuando lo vi. Un túnel. No es un abismo oscuro e interminable, sino un pasadizo de luz dorada. La luz no era estática, brillaba, se movía como si estuviera vivo, casi como si tuviera voluntad propia. En el momento en que lo vi, supe que no era algo de este mundo. Era una puerta a algo que estaba mucho más allá de la comprensión humana y me estaba llamando. Sin pensarlo, comencé a avanzar hacia allí. Mientras lo hacía, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse,
los paramédicos, los escombros, la lluvia, todo se desvaneció hasta que solo quedó el túnel. La luz ya no era solo luz, era calidez, estaba vivo y me envolvió como un abrazo amoroso. Una fuerza magnética me acercó, atrayéndome, y lo seguí sin dudarlo. Al final del túnel, vi una figura de pie. La luz que lo rodeaba era tan brillante que al principio no pude distinguir sus rasgos. Pero a medida que me acercaba, supe exactamente quién era. Mi alma lo reconoció antes que mi mente, a Jesús. En el momento en que me di cuenta, todo mi ser tembló, no de miedo, sino de asombro, de amor. No era solo una figura, él era todo. Él era amor, verdad, poder, todo al mismo tiempo. Su voz resonó de una manera que no puedo explicar. No era un sonido normal, no fue desde afuera, sino desde dentro de mí, hablando directamente a mi alma. ¿Mateo? La forma en que dijo mi nombre fue como si me conociera de toda la vida, como si me hubiera estado esperando. Antes de que pudiera siquiera comenzar a comprender dónde estaba o qué estaba pasando, Jesús extendió su mano. En el instante en que su toque encontró el mío, todo cambió. El túnel, la luz dorada, todo se desvaneció y de repente me encontré en lo que parecía una calle de la ciudad. Pero no era Washington, no exactamente. Era un lugar que se parecía a él, pero todo parecía un poco extraño. Los edificios eran elegantes y modernos, pero había en ellos un vacío inquietante. La gente pasaba, haciendo su día a día, pero sus movimientos eran mecánicos, sus expresiones distantes, como desconectadas unas de otras. Miren atentamente, dijo Jesús, con voz suave pero firme. Escaneé los alrededores. Una mujer entró en una cafetería, pero en lugar de pagar en efectivo o con tarjeta, agitó la mano sobre un escáner incrustado en el mostrador. Una pequeña luz parpadeó bajo su piel como si la transacción se hubiera realizado a través de su propio cuerpo. A primera vista parecía inofensivo, incluso conveniente. Pero entonces, Jesús habló de nuevo, y sus palabras me provocaron un escalofrío, esto es lo que viene antes del engaño. Al principio no entendí lo que quería decir. Parecía nada más que tecnología avanzada, algo que podríamos ver en un futuro próximo. Pero cuando miré más de cerca, la escena cambió. La gente a mi alrededor aceptaba de buen grado este nuevo sistema. Al principio, fue solo para pagos, luego se extendió a la identificación y luego a todo lo demás. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza. Así es como comienza, dijo, y sentí una inquietud abrumadora mientras observaba el desarrollo de los acontecimientos. Quería gritar, advertir a esta gente, pero mi voz no podía llegar hasta ellos. Y entonces, Jesús reveló algo que me heló la sangre, marzo de 2025. Lo que vi a continuación me perseguirá para siempre. La escena ante mí cambió, la ciudad desapareció y de repente me encontré en lo que parecía una enorme sala de conferencias. Había pantallas por todas partes que mostraban a líderes mundiales, científicos y figuras públicas. Estaban haciendo un anuncio. La fecha en la pantalla decía marzo de 2025. Un hombre dio un paso adelante. No podía reconocer su rostro, pero tenía una presencia, una especie de confianza que hacía que la gente confiara en él. Él sonrió mientras hablaba. Hemos encontrado la solución definitiva para la seguridad, la salud y la prosperidad. Este es el futuro. En la pantalla detrás de él, vi imágenes de un nuevo sistema, un pequeño dispositivo implantado. Parecía una pequeña marca brillante justo debajo de la piel. Al principio parecía inofensivo. Prometía comodidad, seguridad y estabilidad económica, pero sabía que algo andaba mal. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Este es el momento del engaño, dijo. No lo verán como realmente es. El anuncio fue recibido con aplausos. El mundo lo abrazó con entusiasmo. Pero luego, Jesús me mostró más. De repente, vi gente haciendo fila para recibir esta marca. No hubo fuerza, ni amenazas,
solo desesperación. Quienes no lo tenían no podían comprar alimentos, no podían acceder a sus cuentas bancarias y ni siquiera podían recibir atención médica. Vi a un hombre tratando de resistir, tratando de aferrarse a su fe. Su esposa e hijos estaban muriendo de hambre. Su empleador se negó a dejarle trabajar sin él. Vi el momento en que cedió. Cuando recibió la marca, vi algo oscuro entrar en su alma. No fue dramático. Sin gritos, sin posesión. Pero algo cambió. Jesús se volvió hacia mí con expresión afligida. Ni siquiera se darán cuenta de lo que han perdido. Lo siguiente que vi fue cómo empezó todo. El engaño no llegó de repente. Llegó gradualmente, paso a paso, tan lentamente que la gente ni siquiera se dio cuenta. Comenzó con pequeñas comodidades, dispositivos implantados para pagos fáciles, sistemas inteligentes que simplificaban la vida. Luego se hizo necesario para trabajar, luego para viajar y luego para la atención médica. Las iglesias incluso empezaron a utilizarlo. Vi a pastores decirle a sus congregaciones, esta no es la marca de la bestia. Es solo tecnología. Dios entiende. Y la gente les creyó. Jesús sacudió la cabeza. Incluso mi pueblo será engañado. Vi cómo se utilizaba la presión social. Aquellos que se negaron fueron objeto de burlas, etiquetados como teóricos de la conspiración, extremistas o anticuados. Algunas iglesias se mantuvieron fieles y advirtieron a su pueblo, pero muchas transigieron. No vieron el peligro porque no se les impuso. Fue bienvenido. Jesús me miró con los ojos llenos de tristeza. El mayor engaño es aquel que no lo parece en absoluto. Entonces vi algo que me heló la sangre. Ocurrió un gran acontecimiento, una crisis mundial. Hubo desastres naturales masivos, colapsos económicos y conflictos violentos. La gente estaba aterrorizada. Entonces surgió un líder. Prometió paz, estabilidad y unidad. No apareció como un dictador o un tirano. Era carismático, bien hablado y lógico, y tenía respuestas. Bajo su liderazgo, se introdujo un nuevo sistema global. Se planteó como una forma de prevenir la guerra, el hambre y la inestabilidad financiera. Vi cómo la gente lo recibió. Lo llamaron genio, pacificador. Las naciones se sometieron voluntariamente. Pero Jesús habló con urgencia. Así es como comienza el control. No vendrá con la fuerza. Vendrá con soluciones. Al principio parecía inofensivo, pero luego las reglas cambiaron. La gente que se resistió al sistema empezó a desaparecer. Algunos fueron arrestados por difundir información errónea. Otros perdieron sus hogares. Sus cuentas bancarias fueron congeladas de la noche a la mañana. Las iglesias que se negaron a cumplir fueron clausuradas y quienes se resistieron al sistema fueron etiquetados como amenazas al progreso. El mundo estaba abrazando una paz falsa y Jesús susurró, esta es la trampa. Entonces, Jesús me mostró algo aún más profundo, lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual detrás de todo esto. Vi olas de oscuridad barriendo las ciudades, pero nadie se dio cuenta. La gente caminaba como si nada estuviera mal, pero espiritualmente estaban cambiando. La tecnología en sí no era solo física. Estaba afectando sus mentes y almas. Vi que las oraciones de la gente se debilitaban. Vi pastores perdiendo el fuego. Los servicios de adoración se convirtieron en actuaciones vacías en lugar de encuentros con Dios. ¿Y la peor parte? Ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Jesús señaló a una familia sentada en su casa. Tenían instalado el nuevo sistema. Sus vidas eran perfectas. Ninguna enfermedad. Sin problemas financieros. Había luchas por todas partes, pero vi lo que ellos no podían ver, aquello que sus ojos estaban ciegos. Sus espíritus se habían debilitado y sus corazones se habían endurecido.
Todavía hablaban de Dios, todavía asistían a los servicios religiosos, pero ya no había una conexión genuina con Él. Jesús se volvió hacia mí con la voz cargada de tristeza. El enemigo no necesita quitarles la fe, solo necesita debilitarla, poco a poco, hasta que ya no escuchen mi voz. Fue en ese momento que comprendí la verdadera estrategia del enemigo. Nunca se trató de llevar directamente a la gente hacia el mal, se trataba de hacerlos sentir cómodos, de adormecerlos hasta el punto de que ya no sintieran la necesidad de Dios en absoluto. Me di cuenta como una ola, esto no era solo una guerra por el control, era una guerra por las almas. La siguiente visión que Jesús me mostró fue mucho más personal, más dolorosa. No era la guerra ni la enfermedad lo que estaba desgarrando a las familias, era algo mucho más insidioso, el engaño y la división. Vi cómo las fracturas comenzaban a formarse. Empezó poco a poco, casi imperceptible. Un padre estaba sentado a la mesa, con los ojos fijos en la interfaz digital incrustada en su muñeca, desplazándose sin cesar. Sus hijos intentaban con entusiasmo mostrarle algo, pero él apenas se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte, conectada al mundo virtual, desconectada del momento. Frente a él, su esposa lo miraba con creciente preocupación. ¿No ves lo que está pasando? Nos estamos perdiendo, suplicó. Pero él se rió. Es solo tecnología. Hace la vida más fácil. ¿Por qué estás tan paranoico? Jesús se volvió hacia mí, su voz llena de advertencia. Esta será la mayor arma del enemigo, convencer a la gente de que sus cadenas son en realidad libertad. La visión cambió y vi a una madre rogando desesperadamente a su hijo adolescente que no siguiera adelante por este camino. Él acababa de recibir su primera actualización digital y ella ya podía sentir los cambios. Sus respuestas se habían vuelto superficiales, distantes, robóticas. Ya no era el niño que rezaba con ella a la hora de dormir. Por favor, no sigas con esto. No lo necesitas, imploró. Pero él simplemente suspiró y puso los ojos en blanco. Mamá, este es el futuro. Todo el mundo lo está haciendo. Tú eres la que está atrapada en el pasado. Ella se acercó a él, tratando de abrazarlo, pero él se apartó, con los ojos indiferentes, como si fuera ella la que estuviera fuera de contacto. La visión cambió una vez más. Vi iglesias dividiéndose. La mitad de la congregación dio la bienvenida al nuevo sistema, calificándolo de progreso y abrazando la promesa de un futuro más brillante y conectado. La otra mitad se resistió, advirtiendo que eso conduciría a la ceguera espiritual. Aquellos que resistieron fueron objeto de burlas, excluidos y etiquetados como alborotadores. La gente empezó a denunciar a sus propios familiares, entregándolos por negarse a cumplir con el nuevo sistema. Vi a una mujer llorando mientras su marido salía por la puerta con los ojos fríos. No puedo quedarme contigo si no lo entiendes, dijo con voz vacía de emoción. Sus ojos se llenaron de un dolor indescriptible, pero susurró, preferiría perderte a ti que perder mi alma. Jesús habló de nuevo, su voz teñida de tristeza. Muchos tendrán que tomar esta decisión y muchos elegirán mal. Entonces Jesús me mostró algo que me heló la sangre. La marca no era lo que nadie esperaba. Al principio no hubo fuerza ni violencia. La gente no estaba siendo arrastrada a esto. Caminaron voluntariamente, sin darse cuenta de lo que estaban renunciando. Al principio, se presentó como una herramienta, una forma de reemplazar contraseñas, mejorar la seguridad y realizar un seguimiento del estado. Pero poco a poco se fue convirtiendo en algo más siniestro. Vi a un hombre tratando de comprar comida. Buscó su billetera, pero la cajera sacudió la cabeza, casi con lástima. Ya no aceptamos eso. Necesitas actualizar, le dijo. Miró a los demás clientes, todos alegremente agitando sus manos sobre los escáneres, sus marcas digitales brillando débilmente debajo de su piel. Estaban sonriendo, charlando, ajenos al significado de sus acciones. Pero cuando él se negó, todo cambió.
La atmósfera cambió. Las sonrisas se volvieron frías. La gente empezó a mirarlo como si fuera un extraño, un intruso en su mundo perfecto y controlado. Vi a otros perder sus hogares, sus trabajos, su capacidad de vivir libremente en la sociedad, no porque hubieran hecho algo malo, sino porque habían decidido no cumplir. Jesús me miró con profunda tristeza. Así es como actúa el enemigo, no por la fuerza, sino por exclusión. Entonces vi algo aún peor. La marca no era solo física, fue espiritual. Observé cómo las personas que lo habían tomado todavía asistían a la iglesia, todavía invocaban a Dios, pero sus oraciones parecían vacías. Su adoración estaba vacía. Era como si les hubieran echado un velo sobre los ojos, impidiéndoles llegar verdaderamente a Él. Jesús susurró suavemente, ni siquiera sabrán lo que han perdido. De repente, la visión volvió a cambiar. Vi un pequeño grupo de personas. Eran diferentes al resto. No tenían la marca. Habían rechazado el sistema. Se escondían, se reunían en secreto, oraban juntos en los rincones tranquilos del mundo. Eran pocos, pero su fe ardía intensamente, como un fuego en la oscuridad. Vi a una niña, de no más de 10 años, orando con un poder que nunca antes había presenciado. No tenía acceso al mundo digital, ni actualizaciones, ni mejoras tecnológicas. Pero lo que ella tenía era mucho más grande, el Espíritu Santo. Jesús los señaló y dijo, estos son mis verdaderos seguidores. No tenían nada que el mundo considerara valioso. Sin casas, sin empleos, sin seguridad. Algunos de ellos vivían en el desierto, moviéndose de un lugar a otro, pero tenían algo que el mundo nunca podría darles, paz. Una paz que no tenía sentido dado todo lo que habían perdido. Entonces fui testigo de milagros. Un hombre levantó las manos en oración y apareció comida ante él. Una mujer, con un niño enfermo que no tenía acceso a atención médica, le impuso las manos y fue sanado instantáneamente. Estaban aislados del mundo, aislados, pero conectados a algo mucho más grande que los sistemas de los hombres. Jesús se volvió hacia mí con una mirada de fuerza inquebrantable. El mundo los llamará débiles, pero en mi reino son los más fuertes. Luego, él me mostró algo aún más extraordinario. El mundo se había vuelto contra ellos. Se habían aprobado leyes para perseguirlos. Ya no podían comprar, vender ni moverse libremente. Pero algo extraño estaba sucediendo, estaban intactos. Vi un grupo de creyentes rodeados de soldados armados. Los habían encontrado, denunciado y rastreado. Los soldados levantaron sus armas, les apuntaron, pero no pasó nada. Sus armas se atascaron, fallaron y sus armas quedaron inservibles. Los soldados se miraron unos a otros con confusión, incredulidad. Lo que presencié a continuación me llenó de asombro. Eran una prueba viviente de que incluso en los tiempos más oscuros, el poder de Dios protegería a sus fieles. La confusión en el aire era palpable cuando los soldados, con sus rostros torcidos por la incertidumbre, se dieron vuelta y huyeron. Los creyentes se mantuvieron firmes, inquebrantables, como si algo más allá del entendimiento humano los estuviera protegiendo. Entre ellos vi ángeles, su presencia radiante pero silenciosa, velando por aquellos que habían permanecido fieles. Luego, una visión de un hombre caminando por una ciudad bulliciosa. Se movió desapercibido, invisible para las cámaras que buscaban a alguien sin la marca digital. El sistema no pudo detectarlo. Era como si se hubiera escapado de las grietas del control del mundo. Jesús se volvió hacia mí y habló con certeza, protegeré a los míos de maneras que el mundo no puede entender. Y entonces vi algo milagroso. Los alimentos que parecían escasos en el mundo que los rodeaba continuaron multiplicándose. La gente tenía solo un poco, pero nunca se acabó. Fueron sostenidos de maneras que desafiaron toda lógica. Vi una tormenta acercándose en el horizonte, sus siniestras nubes acumulándose sobre una ciudad, amenazando con un desastre.
Pero cuando llegó a la zona donde vivían los fieles, simplemente se detuvo, como si les hubieran colocado un escudo invisible a su alrededor, protegiéndolos de cualquier daño. Jesús, con una voz a la vez tranquilizadora y firme, dijo: «El enemigo vendrá con poder, pero mi poder es mayor. Diles que no tengan miedo». El rostro de Jesús se volvió más solemne y sus ojos se volvieron intensos con urgencia. Se volvió hacia mí, con la voz cargada de compasión: «Dígales que se preparen ahora, antes de que les quiten la elección». Vi escenas de gente apurada, luchando en los momentos finales, tratando desesperadamente de resistir la atracción del sistema cuando ya era demasiado tarde. Habían ignorado las advertencias, creyendo que tenían más tiempo. Pero cuando llegó el momento de la decisión, el miedo se apoderó de ellos y cedieron. Era un momento de la verdad para el que muchos no estaban preparados. Fui testigo de cómo los cristianos, que alguna vez fueron fuertes en su fe, poco a poco fueron haciendo concesiones. Comenzó con pequeños pasos, decisiones inofensivas que, con el tiempo, los alejaron más de la verdad. Ni siquiera podían reconocer cuánto se habían desviado porque el engaño se había infiltrado tan gradualmente. Las líneas entre la verdad y la mentira se habían vuelto borrosas. Y luego, Jesús me mostró un grupo diferente, aquellos que se habían preparado mucho antes de que el mundo comenzara a cambiar. Estas personas no solo estaban preparadas físicamente, sino que estaban espiritualmente arraigadas, profundamente ancladas en su fe. Sus corazones estaban firmes. «Dígales que fortalezcan su relación conmigo ahora», dijo Jesús, con voz impregnada de urgencia. «Deben conocer mi voz tan bien que nada pueda engañarlos». Vi a estos creyentes dedicándose a la palabra de Dios. Para ellos no era solo un hábito, era su salvavidas. No solo asistían a la iglesia, vivían en constante oración, buscando la sabiduría y la guía de Dios todos los días. A sus hijos se les enseñó a amar a Jesús más de lo que amaban al mundo que los rodeaba. Vi familias tomando decisiones difíciles desde el principio, alejándose de ciertas comodidades, alejándose del sistema mientras aún tenían tiempo. Algunos estaban formando pequeñas comunidades, fortaleciéndose unos a otros en la fe, sabiendo que se necesitarían unos a otros cuando el mundo se volviera contra ellos. Luego, las palabras que Jesús pronunció a continuación me atravesaron con una finalidad escalofriante: muchos esperarán hasta que sea demasiado tarde. Me rogarán que los ayude, pero ya habrán elegido a su maestro. El peso de esas palabras pesaba mucho en mi corazón. Comprendí con aterradora claridad que se nos estaba acabando el tiempo. Jesús me miró y, por primera vez, vi un profundo dolor en sus ojos, no porque fuera impotente, sino porque sabía que muchos no atenderían su llamado. «Les he dado todo», dijo en voz baja, «les he advertido por mi palabra, por mis profetas, por mi espíritu, pero muchos todavía se negaron a ver». Luego, puso su mano sobre mi hombro y pronunció palabras que llevaré conmigo por el resto de mi vida: «Los días venideros serán los más difíciles que la humanidad haya visto jamás, pero mi pueblo no necesita tener miedo. Estaré con ellos, guiándolos, protegiéndolos. Pero ahora deben elegir a quién servirán». Vi la profundidad de su amor por cada alma, incluso por aquellos que lo rechazarían. No había ira en su voz, solo dolor por los perdidos. Luego dijo una última cosa, y me resonó con una increíble sensación de finalidad: «Diles que no teman. El enemigo puede controlar el mundo, pero no controla la eternidad. Aquellos que permanezcan fieles a mí reinarán conmigo en el reino que viene». Y con eso, se fue. En un instante, estaba de regreso. El mundo a mi alrededor cambió y jadeé en busca de aire mientras volvía a mi cuerpo. La habitación del hospital giró a mi alrededor. El pitido rítmico de los monitores llenó mis oídos y me devolvió a la realidad. Había regresado, pero ya no era el mismo. Una enfermera se acercó corriendo, con el rostro una máscara de confusión. «Estuviste muerto durante casi 12 minutos», dijo incrédula, sacudiendo la cabeza. «Es un milagro que hayas vuelto». Pero no podía concentrarme en el milagro de mi regreso.
Lo único en lo que podía pensar era en lo que acababa de ver. Miré mis manos, mi cuerpo, el entorno estéril de la habitación del hospital. Todo parecía irreal. Había estado con Jesús y ahora estaba de regreso en este mundo quebrantado y frágil. Durante días, luché por procesar lo que había sucedido. ¿Cómo podría compartir esto con alguien? ¿Quién me creería? Intenté contárselo a un amigo cercano, pero él se rió. Dijo que probablemente se trataba de alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno. Incluso Rachel, mi propia esposa, dudó. Ella vio mi convicción, pero no supo cómo manejar la gravedad de lo que estaba diciendo. Fue entonces cuando recordé las palabras de Jesús: no te preocupes por quién te escuchará. Tu tarea es compartir. Entonces, aquí estoy, compartiendo esto con ustedes, no para llamar la atención, no para afirmarme, sino porque Jesús me lo dijo. Se acerca marzo de 2025. El mundo está cambiando exactamente como Él me mostró. Si estás leyendo esto, no esperes hasta que sea demasiado tarde. Prepara tu corazón, fortalece tu fe, enseña a tus hijos, mantente cerca de Jesús. El engaño se acerca y la mayoría de la gente ni siquiera lo verá. Lo que más me llamó la atención de lo que Jesús me mostró fue cuán silenciosa y sutilmente se desarrollaría todo. El enemigo no irrumpiría con miedo y violencia. No, entraría por la puerta trasera, a través de la comodidad, la conveniencia y un lento compromiso. Vi gente abrazando los cambios sin dudar. Al principio, parecía inofensivo: nuevas tecnologías, mejoras en la vida diaria, promesas de una existencia más sencilla. La inteligencia artificial se comercializó como una herramienta para tomar mejores decisiones y eliminar luchas. La gente estaba convencida de ello, ansiosa por abrazar cualquier cosa que prometiera una vida más fácil. Vi iglesias incorporando estas tecnologías en sus servicios. Los pastores los utilizaron para realizar un seguimiento de la asistencia, organizar el culto e incluso mejorar el estudio bíblico con orientación espiritual personalizada. De lo que no se dieron cuenta fue del lento cambio que estaba ocurriendo bajo la superficie. No se trataba solo de conveniencia, fue una sutil cesión de control. Entonces vi cómo el sistema empezó a influir en las emociones. Había un joven, de apenas 20 y tantos años, que una vez había estado ardiendo por Cristo. Pero después de recibir la actualización, su pasión se desvaneció. Sus oraciones se hicieron menos frecuentes y su hambre por la palabra de Dios disminuyó. No fue que dejó de creer, fue que ya no sintió la urgencia de buscarlo. Observé a una mujer que había luchado contra la ansiedad. El nuevo sistema, en su búsqueda de control, reguló sus emociones, manteniéndola en un estado estable y neutral. Ya no sentía los altibajos, solo una calma monótona. Pero en esa quietud se perdió algo crucial. Su capacidad para sentir profundamente, su capacidad para conectarse con Dios, estaba embotada. El sistema la había hecho sentir cómoda, pero en esa comodidad, su alma se estaba adormeciendo. Ella calmó su conciencia. Ya no sentía convicción por el pecado, ella dejó de arrepentirse. Jesús se volvió hacia mí y dijo: así es como actúa el enemigo. No quitándoles la fe, sino haciéndolos demasiado cómodos para necesitarme. Lloré cuando vi a personas perder el discernimiento espiritual sin darse cuenta. Seguían yendo a la iglesia, todavía oraban, pero su conexión con Dios se estaba desvaneciendo poco a poco, hasta que un día simplemente ya no les importaba. Y luego, cuando llegó el paso final, el que requería total lealtad al sistema, ni siquiera se resistieron. Entonces, Jesús me mostró algo que me provocó escalofríos, un acontecimiento que cambiaría el mundo. Vi caos, naciones temblando, gente gritando desesperada. El aire mismo se sentía pesado por el miedo. Algo había sucedido, algo tan masivo que sacudió los cimientos mismos de la sociedad. Vi gobiernos luchando por responder. Los líderes celebraron reuniones de emergencia, con los rostros tensos por la urgencia.
Las economías mundiales colapsaron de la noche a la mañana. Se congelaron las cuentas bancarias de la gente. Las empresas cerraron y un nuevo mensaje resonó en todas las pantallas: se acerca una solución. Jesús susurró: este será el empujón final. Vi cómo la gente, en su desesperación, recurría al nuevo sistema para sobrevivir. Ni siquiera lo cuestionaron, tenían demasiado miedo. Vi a líderes religiosos aparecer en televisión. Eran respetados, confiados y hablaban con calma y tranquilidad. Esta no es la marca de la bestia, dijeron. Es solo una forma de reconstruir después de la crisis. Dios quiere que seamos sabios y participemos. Y así, las iglesias se dividieron. Algunos los siguieron ciegamente, confiando en las voces que siempre habían escuchado. Otros vieron la verdad, pero fueron tachados de extremistas y alborotadores. Entonces vi a un hombre, un creyente fiel, tratando de advertir a su familia. No hagas esto, por favor. Esto es sobre lo que Jesús nos advirtió. Su propio hermano se rió. Siempre fuiste paranoico. Si no quieres comer, es tu elección. Lo vi suplicar, llorar, suplicar, pero su familia ya había tomado su decisión. El engaño fue total. Jesús volvió a hablar: solo los que están profundamente arraigados en mí verán la verdad. Todos los demás seguirán la mentira. Entonces la visión cambió. Vi luz en la oscuridad, esparcida por todo el mundo. Pequeños grupos de personas todavía se mantenían firmes. Habían rechazado el sistema. Lo habían perdido todo: casas, trabajos e incluso familias, pero no habían perdido la fe. Se reunían en secreto, en casas, en bosques, en lugares abandonados. No tenían tecnología ni acceso al nuevo sistema mundial, pero tenían algo más poderoso. Los vi orar con una intensidad que nunca antes había visto. Su adoración era cruda, pura y viva. Entre ellos sucedieron milagros. La comida apareció donde no la había. Los cuerpos enfermos fueron sanados instantáneamente. Eran invisibles para los sistemas de seguimiento. Cuando pasaron junto a los escáneres de seguridad, nada los detectó. Entonces vi a una mujer con sus hijos. Llevaban días sin comer. Oró sobre un cuenco vacío y, momentos después, estaba lleno de pan. Jesús dijo: así como proveí a mi pueblo en el desierto, así lo haré nuevamente. Vi ángeles caminando entre ellos. Parecían gente corriente hasta que los vi detener a un grupo de soldados en seco. Los soldados habían venido a arrestar a los creyentes, pero los ángeles simplemente se interpusieron en su camino y los soldados se dieron la vuelta como si hubieran olvidado su misión. Dios estaba protegiendo a su pueblo de maneras que el mundo no podía entender. Entonces Jesús dijo: por eso no debéis temer. El mundo podrá rechazaros, pero yo nunca os desampararé. Vi a los creyentes hacerse más fuertes incluso cuando el mundo se desmoronaba. Y luego Jesús dijo una última cosa: pronto volveré, y los que perseveren reinarán conmigo. Luego todo se volvió negro. Jesús se volvió hacia mí por última vez, con los ojos llenos de urgencia y tristeza. Podía sentir el peso de lo que estaba por venir, no solo en el mundo, sino en el ámbito espiritual. Esta es la decisión final, dijo. Muchos todavía duermen, pensando que tienen más tiempo, pero pronto la puerta se cerrará. En ese momento vi una gran puerta en el cielo. Era enorme, hecha de luz, y se cerraba lentamente. No se estaba cerrando de golpe, sino acercándose cada vez más, dando tiempo, pero no mucho. Vi gente corriendo hacia allí, desesperada por entrar. Algunos lo golpeaban, suplicando que los dejaran entrar. Otros se quedaron afuera, debatiendo si debían dar un paso adelante. Dudaron. Habían escuchado las advertencias antes pero las ignoraron. Algunos se rieron, burlándose de los que corrían dentro. No va a pasar nada, dijeron, cruzándose de brazos. Estás paranoico.
Pero mientras hablaban, la puerta se cerró por completo. Los que quedaron afuera se volvieron puro horror. Golpearon los puños, gritaron, lloraron, pero la puerta estaba cerrada. Jesús susurró, tal como en los días de Noé. Jade. Esto fue todo. Este fue el momento final antes de que todo cambiara. Jesús señaló un reloj que flotaba en el aire. Estaba en cuenta regresiva, apenas quedaba tiempo. Vi gente que seguía con sus vidas, ajena al tic-tac del reloj. Se rieron, trabajaron y revisaron sus dispositivos como si no pasara nada. Pero de repente el reloj se detuvo y todo cambió. El mundo a mi alrededor se oscureció. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando lo que se ocultaba bajo la superficie. Los demonios caminaban libremente. Estaban en todas partes, influyendo en todo, los medios de comunicación, los líderes, incluso personas en las iglesias, pero nadie podía verlos porque ya se habían rendido. Habían cambiado su fe por consuelo, su discernimiento por conveniencia. Y entonces lo oí, un último toque de trompeta. Vi dos grupos de personas. Los primeros fueron los que se habían preparado. Se habían resistido al sistema. Habían permanecido fieles a Jesús y mientras el mundo se desmoronaba, ellos permanecieron intactos. No tenían miedo, no tuvieron pánico porque ya lo habían entregado todo a Cristo. El segundo grupo estaba formado por los que habían esperado demasiado. Habían asumido que tendrían una oportunidad más, pero ahora se dieron cuenta de que era demasiado tarde. Gritaron pidiendo clemencia, pero el momento de la decisión había pasado. Jesús me miró con voz pesada. Llegará un momento en que la elección será permanente. Cuando aquellos que son míos quedarán sellados bajo mi protección, y aquellos que han elegido el mundo ya no escucharán mi voz.